acá hay dos textos entonces que tenemos que trabajar hoy. Uno, el texto final de lo que es la ética en la Edad Media, que es podríamos decir que es una selección de textos de libros de ética que yo fui recopilando, como para que no se les haga muy engorroso. Recuerden siempre que a mí lo que me interesa es que no indaguen tanto en cuestiones, podríamos decir, muy profundas del pensamiento filosófico. Lo que sucede, como yo siempre digo, que para escribir un libro primero hay que aprender a leer, ¿no? Entonces, lamentablemente, si yo no los ubico en el tiempo y cómo se veía el mundo y cómo se pensaba, es muy difícil entender por qué había un enfoque de lo que era la vida humana y del comportamiento humano y cuáles serían las formas más adecuadas de actuar en relación con otros. Entonces sí o sí eso es importante, pero tampoco no es cuestión que dejen la vida ahí leyendo tantos detalles. Si ustedes pueden entender el contexto, por ejemplo, estamos hablando de la Edad Media, cómo fue ese momento, esa cultura, esa visión, y desde ahí que me puedan decir, bueno, a ver, estas ideas son rescatables de San Agustín y de Santo Tomás, ya está bien, ¿sí? Y que me interesa que ustedes tengan en presente las distintas concepciones que han existido en determinado momento sobre cómo podríamos relacionarnos mejor o convivir, y qué papel juegan las normas, etcétera, 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 porque eso es algo que tenemos que empezar después a trabajar en lo que es la ética en el trabajo con grupos, la ética dentro del grado, la ética en el campo del deporte profesional, ¿sí? Entonces siempre cuando vayan leyendo todos estos autores, traten de hacer esto que yo siempre les digo, a ver, ¿qué idea a mí me sirve acá como para tomar? ¿Sí? ¿Qué herramienta puedo usar? Porque cada idea es una herramienta que yo puedo usar, no importa en qué periodo se haya pensado, no importa si la pensó Platón, Aristóteles, San Agustín, ¿sí? Es una herramienta y que me da más elementos para el día de del día de mañana organizar una charla con un grupo, porque en realidad la ética aplicada pasa por ahí. Y que vamos a ver que es justamente el enfoque que se le va dando a la ética a partir de la década del 70 aproximadamente. Entonces, acá tenemos este texto que yo escribí sobre la Edad Media, que habla de Santo Tomás, y después tienen un apunte que yo le subí, que yo sé que es difícil eh, y, y lamentablemente, bueno, no he podido terminar de escribirles un texto aclaratorio, este texto de Nidwin se llama, Nidwin, que es la filosofía moral moderna, que es un capítulo que está dentro del libro de Singer. Pero con los tips que yo les voy a dar en esta clase, ya les van a servir como para entender el autor. Yo rescaté cuestiones muy puntuales de este apunte, de este capítulo, cosa de que con eso ustedes lo puedan tomar y el apunte lo puedan entender más claramente. La esencia de este texto parte por 5 o 6 ideas nada más. Entonces acá es importante no empantanarse con tantas ideas, con tantas posturas, ¿sí? Sino que tratar de buscar las 5 o 6 ideas centrales del capítulo. Pero bueno, por otro lado también es un entrenamiento este. Les digo por qué. Porque ustedes están camino hacia la tesina, ¿sí? Y bueno, ahí uno tiene que leer mucho, tiene que aprender a rescatar cosas puntuales, tomar esas ideas y escribirlas. Entonces, bueno, tomen esto también como un entrenamiento, porque cuando uno tiene que hacer una tesina, se encuentra con textos complicados que hay que abordarlos, nos queda otra. Entonces hay que ir como entrenándose en estas cuestiones. Uso la palabra entrenamiento porque me van a entender si lo explico desde ahí, ¿sí? Bueno, vamos entonces chicos a trabajar estos dos textos. ¿Por qué parto yo de Santo Tomás, siglo XIII? Porque Santo Tomás representa el último periodo
del pensamiento y la filosofía medieval que está bajo las líneas del pensamiento cristiano, ¿no? Y que es una mirada un poco ya, si bien sigue la tradición del cristianismo, estamos frente a una nueva posición. ¿Se acuerdan que veníamos de esta idea de San Agustín, de que el ser humano tenía que actuar en función de los mandamientos divinos? eh, y que esta idea de que el ser humano es de alguna manera mirado por alguna entidad supracelestial, podemos llamarle Dios o un nombre que se nos ocurra, y esta posibilidad que de acuerdo a sus acciones pueda ser salvado, generó esta idea de que nuestras conductas están de alguna manera coordinadas por una fuerza superior. Acá en Santo Tomás sigue ese concepto, pero empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque Santo Tomás lo que va a decir es que, bueno, nosotros podemos llegar a la verdad, decía Santo Tomás, a través de la revelación o a través de la razón. ¿Sí? Entonces, vinculando la idea de verdad con la idea de lo ético, la pregunta es, a ver, ¿cómo yo tendría que actuar correctamente? Bueno, Santo Tomás diría, cumpliendo con los mandamientos cristianos, que eso es producto de una revelación divina, porque Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos, las dejó por escrita en los textos bíblicos, y a partir de esa revelación yo tengo que tomarla y cumplir, para ser una persona, podríamos decir, buena. Pero Santo Tomás dice, también puedo llegar de alguna manera a comprender los valores éticos y morales a través de mi razonamiento. ¿Por qué? Porque mi razonamiento me permite vincularme con la ley de la naturaleza. Acá hay algo nuevo, que es, la naturaleza funciona bajo una ley. Toda la naturaleza, y nosotros somos parte de esa naturaleza, funciona de acuerdo a una ley. Por lo tanto, a través de nuestra reflexión y a través de nuestra conciencia, podemos comprender cómo deberíamos actuar bajo esa ley natural. De ahí viene esta idea de la ley natural y el derecho natural, que va a influenciar mucho después la modernidad. Cuando ya entramos a la edad moderna, siglo XV, nos encontramos ahí frente a una idea nueva, que es esta. Ubíquense, en siglo XV, edad moderna, se llega a América, se llega al África, muchos descubrimientos tecnológicos, hay una crisis y una fragmentación del cristianismo, se crea la imprenta permite que se difundan un montón de textos, de libros, de investigaciones. Hay muchos descubrimientos en el campo de la astronomía, de las ciencias naturales. Entonces, todo ese gran movimiento y el hecho de que se descubrieran nuevos continentes, fue generando la idea de que el ser humano puede pensar por sí mismo, que no necesita una autoridad externa que le diga qué tiene que hacer. Y eso está representado en el pensamiento de Montaigne, que sí lo tienen ahí, que si bien Montaigne no va, podríamos decir, a definir mucho la cuestión de la ética, sí va a plantear una idea que era algo que se estaba consolidando en ese periodo, y es que los seres humanos pueden pensar por sí mismos cómo deberían actuar. Aparece esta idea, a ver, yo desde mí puedo pensar cómo tengo que actuar y si estoy actuando bien o estoy actuando mal. Pero esto viene también de la tradición tomista, ¿sí? De la tradición de Santo Tomás, es decir, que a través de la razón yo puedo de alguna manera pensar cómo tengo que comportarme, cómo tengo que conducirme, si estoy actuando bien, si estoy actuando mal.
Bueno, por lo tanto, esta idea de la razón y del poder que tiene nuestro razonamiento, de a poquito se empieza a alejar de esa idea de la ley natural de Santo Tomás, que si estamos hablando de Santo Tomás y de esta ley natural, ¿qué queremos decir en el fondo? Que esta ley natural fue producto de la obra de Dios y que si actuamos de acuerdo a esta ley natural, estamos actuando bajo los designios de Dios. Bueno, esta idea se empieza a romper de a poquito. Y el que termina de cortar, podríamos decir, este hilo de pensamiento que está vinculado con el cristianismo es Grocio, en el siglo XVII. El siglo XVII va a generar una gran ruptura porque Grocio va a decir, cuando se vive en una sociedad, los principios individuales están por arriba de lo social. Y cuando quiere decir lo social, está hablando de cualquier comunidad. Entonces Grocio decía, a ver, primero estoy yo y lo que a mí me hace bien, a mí. ¿Qué es lo que a mí me hace bien? Y eso que me hace bien a mí está por sobre lo que pueda plantear una sociedad o está por sobre lo que pueda plantear un movimiento, podríamos decir, religioso. No se olviden, siglo XVII, es un periodo de persecuciones religiosas, es un periodo de, por ejemplo, es un periodo en donde en plena Europa y en Estados Unidos se quemaba a la gente viva porque practicaba la brujería. Es como que había vuelto una persecución religiosa que había sucedido unos siglos atrás. Estaba el esclavismo, que se tomaba como normal tener un esclavo y la explotación que estaba vinculada con eso. Aparecen voces que dicen, bueno, con el nombre de la civilización estamos matando millones de habitantes originarios del África o de América. Entonces, la voz de Grocio también tiene que ver con esta idea que, ojo, no prioricemos lo que dice una sociedad, lo que plantea una cultura, lo que plantea una religión. Pongamos en el ojo en lo que le está pasando a esa persona. Y no justifiquemos principios sociales sin ver lo que a esa persona le está pasando. ¿Me siguen la idea? Entonces aparece esta idea de empezar a poner el foco en el individuo y lo que vive el individuo, más allá de lo social. En este contexto también tenemos el siglo XVII con Thomas Hobbes, que ya lo vimos, que Hobbes decía, a ver, todo lo contrario, ¿no? Decía Hobbes. Hobbes decía, bueno, no, el ser humano es un egoísta por la naturaleza, porque como le tiene miedo a la muerte, está durante toda su vida tratando de tener más poder, más cosas, que quedarse, y tratando de quedarse con cosas que son del otro. Entonces, ese temor a la muerte que nos lleva a ser apegados y a ser ambiciosos, genera una lucha terrible con otras personas y terminamos peleándonos entre todos y matándonos entre todos. La única forma que no pase eso, dice Thomas Hobbes, es que acordemos entre todos y decidamos entre todos poner a alguien que nos gobierne y que plantee orden. Por supuesto, cada uno va a seguir con sus intereses, pero siempre va a tener presente que hay alguien arriba que coordina. Esto un poco de a poco, acá, en este contexto, empiezan a aparecer voces que se oponen a esta idea. Por ejemplo, Luke va a decir, bueno, yo no estoy ni de acuerdo con Hobbes, ni de acuerdo con Grocio. Yo creo que la educación, decía Luke, es muy importante para que la persona incorpore valores éticos. Si la persona no está educada, esto es una idea también importante, ¿no? Yo, si la persona no tiene educación, ¿cómo hago para enseñarle ética?
¿Mm? Es más difícil, no quiere decir que no se pueda, pero es más difícil. Por eso Luke dice, bueno, a ver, necesito educación y necesito el palo. Es decir, porque si la persona no le tiene miedo al castigo, hay cosas que no hace. ¿No? Entonces aparece esta idea del castigo en Luke, que es un poco, si uno lo reflexiona, esta idea que hasta el día de hoy está esta idea del temor al castigo, ¿no? Que uno hay cosas que las cumple porque tiene temor a la multa, tiene miedo a ir preso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una idea de castigo. Ahora, acá la cuestión ¿Quién es decía eso, esta. profe? ¿Cómo, Nico? ¿Quién decía eso? Eso lo decía Luke. Luke decía, a ver, tiene que haber educación, pero la gente a la vez tiene que tener la idea de que lo van a castigar. Lo van a castigar. Bueno, esto es todo un desafío, chicos, en el campo de la ética. ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes imagínense ustedes liderando un grupo, ¿sí? Un grupo que practica un deporte. O dentro, o tienen, supongamos, el segundo, quinta en la escuela X. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo le enseñamos a los chicos que hay cosas que son adecuadas, correctas y cosas que están mal? Bueno, la educación ayuda mucho, pero por momentos uno tiene que usar la idea del castigo. El tema es que, eso lo decía un educador, ¿no? Que esta idea, que es una idea conductista, ¿no? Del premio y el castigo, eh, no puede ser el recurso de la ética, porque si no, la persona termina eh, eh, haciendo cosas por miedo, pero no está aprendiendo. ¿Me siguen? Eh, ejemplos, ustedes saben más que yo sobre deportes, pero ejemplos tenemos un montón de esas cosas. Por ejemplo, hace poco recuerdo una noticia de un ciclista que no sé cuántos premios ganó, que descubrieron que tenía un motorcito en la bicicleta. ¿La escucharon esa noticia? Claro, carreras de cientos de kilómetros en una bicicleta, cuando no lo ven, el tipo prendía el motor y andaba con la bicicleta sin pedalear, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo trabajamos esas cosas? Es decir, que la persona se comporte de manera adecuada, la estén mirando o no la estén mirando. Yo creo que ahí también hay que apuntar, ¿no? Porque si nosotros centramos nuestra formación como docentes o como entrenadores en el tema del castigo, la persona no crece. La persona no crece. Entonces, estamos frente a un tema ahí que hay que pensar, ¿eh? Eh, Profe, los otros días en el sí, partido de Joaquín. un poco en base a esto lo que usted comentaba, Sí. en el partido de la selección argentina, Ajá. previo al partido, y que pasa en todos los torneos, Sí. y yo veía cómo regaban, que siempre pasa, ¿no? Riegan la mitad del campo de juego donde la selección va a atacar, digamos, para que la pelota corra más rápido y demás. Entonces yo digo, viveza criolla o un poco parte de la ética, qué sé yo, ¿no? Exactamente. Bueno, pero eso, fíjate qué importante que es eso. Eso, Joaquín, el ejemplo que das es bárbaro. Porque, ¿cómo enseña uno ética? Con el ejemplo. Vos imaginate eso como un mensaje para tu propio equipo. Un mensaje para tu equipo, ¿no? Eh, ¿Qué mensaje le dejas? Por más que después vos le hables, sí, juego limpio, bla, 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 y después el entrenador dice, che, regame esta parte y aquella no. ¿Se entiende? Yo estoy Tal cual. leyendo mucho sobre Bielsa, seguramente lo estarán siguiendo ustedes las noticias de Bielsa en Inglaterra. Eh, a Bielsa lo adoran en Inglaterra. Y es argentino. Imagínense nosotros, con todos los desastres que hacemos en el mundo, el tema de las Malvinas.
y lo adoran. ¿Por qué? Porque continuamente está trabajando con el ejemplo. Continuamente está trabajando con el ejemplo. Ahí tienen ética pura, ¿ven? Por ejemplo, el acuerdo económico que hace el segundo contrato. Perdón, profe, Sí, no nos Joaquín. olvidemos que Marcelo es docente. Bueno, bueno, ¿ves? Ahí, mira, estoy anotando el dato que me da porque ahí Si tiene no me razón. equivoco, es profe de educación física. ¿Cómo? Si no me equivoco, es profe de No educación me física. diga, no me diga. Che, qué interesante eso. Bueno, ahí tenés un dato importante, porque yo lo veo, yo no, la verdad no indagué mucho en la vida de él, pero vos lo ves como enseñando, continuamente lo ves como enseñando. Y ahí está un poco, Joaquín, lo que vos hablas, el tema del ejemplo. Él cuando firma el segundo contrato, dice, a ver, claro, él gana fortuna, ¿no? Y va caminando el entrenamiento, anda siempre con el equipo con el jogging. Y, y él en el segundo contrato, cuando firma, dice, a ver, yo sigo con los mismos valores, me siguen pagando lo mismo, pero me hacen un gimnasio me mejoran el gimnasio para el equipo, tienen que tener una sala de estar, tiene que tener una sala de descanso. Es decir, eso enseña mucho. Yo recuerdo siempre cuando yo entrenaba en Quilmes, en el equipo de natación, en el club de 12 de octubre, en el equipo de barrio, yo miraba mucho, ahora que estoy dando la clase me acuerdo, yo miraba mucho a todos los entrenadores. Los observaba, prestaba atención a lo que decían. Yo no entendía por qué lo hacía. Hoy me doy cuenta por qué, ¿no? Es decir, uno sin saberlo busca referentes. Uno busca referentes, busca ejemplos éticos, que son modelos. Entonces recuerden esto, hay toda una batería de cosas que uno puede utilizar a través del ejemplo. Por, por supuesto, eso tiene que estar compensado con una tarea educativa, con trabajos grupales, eso es fundamental. Bueno, después hay otro vuelco muy grande, ya en el siglo XVIII, que lo va a plantear Hume, lo van a plantear Kant, y que va a tener que ver con esto bueno, aparece esta idea del sentimiento, ¿sí? Que es decir, que la cuestión ética no pasa tanto por la razón, sino pasa por los sentimientos, por las emociones. Eh, Kant sí plantea algo más de acciones racionales y dice, bueno, tiene el ser humano sabe qué tiene que hacer y cómo hacerlo. Lo que necesita es libertad para eso, ¿no? Y ya después, para ir terminando esto, este recorrido de la ética, ya en el siglo XIX aparece algo nuevo y que para hoy es parte de un pensamiento común. Aparece la teoría de los valores. Aparece la teoría de los valores. Es decir, con Stuart Mill, después con los intuicionistas, en el siglo XIX, fundamentalmente con el intuicionismo, aparece la idea de los valores. ¿Qué quiere decir esto? Que la ética se construye desde los valores. Es decir, estamos hablando otra vez de la cuestión del sentimiento y no de la razón, ¿no? Por supuesto, las dos tienen que ir de la mano, no podemos ir eh, por el lado del corazón y no por el lado de la cabeza, ¿no? Para enseñar valores hay que trabajar desde esos dos ángulos. Pero todo lo que hoy tiene que ver con la enseñanza en valores, con la enseñanza de la inteligencia emocional, está vinculado con esto. Y que no se aleja mucho de lo que decían los griegos cuando hacían referencia a las virtudes. Es como que hay un revival hoy. Esto que arranca a fines del siglo XIX está vigente hasta hoy. Es decir, para enseñar ética que tengo que trabajar con valores. A ver, todos sabemos qué es la paciencia, todos sabemos qué es la solidaridad,
Todos sabemos lo que es ponerse en el lugar del otro. Pero si uno eso no lo saca a la luz, si uno no lo hace visible, si uno no le muestra a los demás que cumple con eso, el otro no lo toma. Lo que decía recién Joaquín, ¿no? Es decir, si el otro ve que yo actúo con valores, el otro los empieza a tomar. ¿Me siguen hasta acá? Miren, hay una teoría que en realidad no es una teoría de la ética, es una teoría de la antropología y la psiquiatría. Gregory Bateson, un antropólogo fenomenal que murió muy joven, desarrolló la teoría del doble vínculo, ¿no? Y él decía, ¿qué es la teoría del doble vínculo? Decía que una persona que de chico, escuchen esto, ve una situación muy contradictoria, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, el padre que dice, hay que ayudar a mamá, hay que ayudar a la abuelita, tenemos que ayudar a la casa y después está todo el día así mirando la tele, es una situación contradictoria, ¿no? Si tirado así dice, tráeme café, tráeme mate, tráeme la comida, se va y no levantan los platos, es una situación contradictoria porque dice una cosa y hace otra, genera en la persona una marca y una contradicción que después reproduce. Es decir, fíjense qué interesante. Estamos hablando de una teoría antropológica, una teoría que atraviesa el campo de la psiquiatría porque Bacon dicen que las personas que tienen problemas psiquiátricos, es decir, una persona que tiene o una psicopatía, podemos decir, no quiero andar en temas que no manejo mucho, he leído mucho, pero no soy especialista, pero una persona que tiene una psicopatía, que atraviesa problemas de bipolaridad, etcétera, etcétera, deja también una marca en el entorno, especialmente en los chicos. Y esa idea contradictoria que la persona hoy dice una cosa y mañana hace otra, ¿no? Genera un mecanismo de confusión en la persona, que después esa persona no puede saber qué está bien y qué está mal. Entonces, tomen este ejemplo que yo les digo y para aplicarlo a la ética. Es decir, si yo tengo que trabajar con un grupo, yo sé, es decir, yo fui deportista toda la vida y me di cuenta de grande que todo lo que había aprendido en el ámbito del deporte para manejarme con las personas, lo apliqué. El profesor de educación de física es un maestro de trabajo de grupo. Es el que mejor entiende la dinámica de los grupos. Bueno, fíjense en qué bueno sería incorporarle esto, ¿no? Es decir, una cosa más que a lo mejor ustedes ya lo vieron, a lo mejor esto les puede servir para pensarlo, para tomar mayores herramientas, ¿no? Pero esta idea de la contradicción, que si yo tengo un grupo y yo quiero que ese grupo se desarrolle al máximo como grupo y como individualidad, tengo que tener un mensaje coherente. No puedo enseñar valores, no puedo enseñar virtudes si yo soy contradictorio. Entonces, acá volvemos a lo que decía Sócrates, fíjense en qué interesante, conócete a ti mismo. Es decir, no podés enseñar un montón de cosas vinculadas a las virtudes, a la moral, a la ética, si hay algo de tu vida que te hace ruido y que no podés manejar. ¿Se entiende? A ver, esto no es una moralina que el profesor tiene que ser bueno, tiene que ser perfecto y excelente. No, estamos hablando de que si yo trabajo con un grupo y trabajo cuestiones que estén vinculadas con que el grupo se conozca, con que el grupo se comprenda, con que el grupo crezca y también las individualidades, ese mismo trabajo también lo tengo que hacer yo. ¿Sí? Y por eso terminamos acá con una idea de John Rawls, que escribió un libro en la década del 70 que se llamó La teoría de la justicia, que él decía que hoy la ética no es algo que pasa por hacer caso, podríamos decir, o creer que hay una fuerza supracelestial que me dice qué tengo que hacer. La ética tampoco pasa por creer que yo solo
puedo saber si estoy actuando bien o está mal, o estoy actuando mal, sino que la ética se termina de resolver en el trabajo grupal. Entonces, fíjense en qué interesante. Yo puedo practicar una religión, puedo ser cristiano, budista, esa religión me enseñó valores morales o éticos. Por ejemplo, el budismo habla de la paciencia, el budismo habla de la comprensión, de ponerse en el lugar del otro, el cristianismo también. Son valores que a mí me pueden servir, pero no me alcanzan. ¿Sí? Yo puedo reflexionar cuándo actúo bien y cuándo actúo mal con estos valores, pero no alcanza. Ahora, si yo tomo esos dos componentes y trabajo un tema en grupo, es decir, nos reunimos, no sé, ojalá fuera así, pero no lo es. 10 profes decimos, che, esto me parece que no está bien, esto está mal, ¿cómo lo corregimos? Sin que nadie se enoje, cosa que es imposible. Bueno, pero si algún día se logra eso, de tener de alguna manera la sinceridad de trabajar en un grupo cuestiones espinosas, ahí estamos trabajando la ética al 100%. ¿Mm? Bueno, chicos, esto es todo. Espero que les haya quedado claro. Eh, Vamos a cerrar acá el tema de lo que es la ética moderna y piensen un ratito, antes de terminar. Ahora quiero que me hagan alguna pregunta para ver si hay alguna duda.